Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el Mostrador.cl y una nueva semana, marcada de todas maneras por el alza de las cuentas de la luz que a partir de este mes ya se va a empezar a aplicar, y eso significa que la próxima cuenta que usted pague, es decir, en agosto, va a tener pero por lo menos un 20% de aumento, y esto va a seguir escalando porque, claro, se tiene que cumplir, se tiene que pagar esta deuda acumulada por más de 6.000 millones de dólares con las eléctricas. Vamos a estar hablando en el siguiente bloque, quiero contarles como siempre, específicamente con Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS, respecto de propuestas que tiene esta organización para enfrentar y paliar estas alzas. Pero también vamos a estar conversando de lo que significa la formación del Frente Amplio como partido único, que será el partido con más militantes del país, y por cierto, las elecciones en Francia legislativas que tienen a Marine Le Pen, a la ultraderecha, con una mayoría importante y que podría eventualmente en segunda vuelta lograr la mayoría absoluta, lo que tiene, por cierto, bajo observación a todo el continente europeo y en el resto del mundo también. Bien, queremos pasar a presentar entonces a nuestra siguiente entrevistada, la diputada del Frente Amplio por la región metropolitana, integra además la Comisión de Hacienda, Gael Llomans. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bien, buenos días, Mirna. Diputada, quiero partir por el tema de la tarifa eléctrica porque, claro, es lo que nos toca a todos y a todas en el bolsillo, y este es un tema que está generando mucho debate. Lo primero que quiero preguntarle es lo siguiente: ¿en qué posición está usted? Porque hay algunos que dicen que el ministro Pardo, estoy hablando siempre desde el Parlamento, no entregó toda la información. Otros dicen, oiga, corten el deseo. Aquí el ministro entregó toda la información, esta ley fue aprobada por amplias mayorías en el Congreso, y por lo tanto lo que corresponde entonces es que se empiece a aplicar este reajuste. ¿En qué posición está usted? Mira, yo también creo que no se trata de un tema de la información que fue entregada, sino que más bien de hacerse cargo de un problema. Y el problema es el que van a tener las familias cuando les aumente la cuenta de la luz y no van a tener los recursos con los que pagarlo. Y esto nosotros lo planteamos en la Comisión de Hacienda cuando se dio el proyecto de ley. Preguntamos las cifras, los impactos, la connotación del mismo, y también, por lo mismo, solicitamos un aumento del subsidio. En esa oportunidad presentamos indicaciones para poder generar propuestas de financiamiento. Lógicamente sabíamos que hay un cuestionamiento de admisibilidad de esas indicaciones, y en lo que quedamos, el acuerdo que se construyó en esa oportunidad fue que se iba a conformar una mesa de trabajo en el que se iban a desarrollar estas alternativas. Pero por cierto, en ese momento misma también quiero decirles que tampoco se escucharon voces de la derecha planteando ya sea un aumento del subsidio o buscando alternativas de financiamiento, y hasta ahora lo que hemos visto, su comportamiento, por ejemplo en el pacto fiscal o en la reforma tributaria, es que cuando hablamos de problemas y presentamos soluciones, en las soluciones no están. Entonces, cuando se presentan alternativas para recaudar, que en este caso podrían afectar a empresas que son contaminantes de carbono, ahí no están tan disponibles. Yo espero que en esta pasada dejemos esas rencillas de un lado, porque no tenemos tiempo. O sea, si las cuentas empiezan a subir, a contar, ¿cierto? El aumento desde el día de hoy, ya estamos en la cuenta regresiva, y quedarnos en esa disputa de interpelaciones, acusaciones constitucionales, solo nos va a hacer perder tiempo y energía en lo que deberíamos estar todos poniendo nuestro máximo, que es en encontrar una solución, una alternativa que aumente el subsidio. Es así de Ya, simple. pero esperemos un ratito, porque ahí hay varios puntos respecto del aumento del subsidio. El ministro Marcel, evidentemente, que con las platas que hay hoy día, dice no hay plata para aumentar el subsidio de 40, digamos, aumentar a el 60%, ¿no es cierto?, de los hogares más vulnerables. ¿No es así? Entonces, hay una serie de propuestas que se han hecho, como por ejemplo aumentar este impuesto verde a las empresas que contaminan. ¿Hay agua en la piscina para avanzar en tal sentido? Porque de alguna parte tiene que salir la plata. Sí, yo espero que en esa alternativa sí, no entendería por qué no, ¿cierto? Por una parte. Eh,
Y por otra, también hay temas de cómo funciona el subsidio Midnight que creo que igual hay que plantearlos y espero que nos hagamos cargo del problema. Porque por A ver, una ¿por parte, qué? el subsidio empieza a pagarse desde octubre y a mi juicio es llegar sumamente tarde porque el aumento se va a ver reflejado en las cuentas anteriores, sobre todo en invierno. Entonces, se debe adelantar, yo creo que, y si para adelantarlo hay que buscar mecanismos de financiamiento rápido, ¿cierto? O que el Estado pueda poner desde sus fondos con anterioridad que ingresen nuevas recaudaciones, son alternativas que también hay que poner sobre la mesa. Pero sí, yo en esto concuerdo con lo que ha dicho el gobierno. Si vamos a generar nuevos gastos, hay que presentar alternativas de recaudación para ello, de financiamiento, cosa de que no impacte económicamente en los mismos que hoy día estamos viendo que se van a ver necesitados de poder contar con más recursos. Es decir, si tenemos un impacto económico por haber sido irresponsables fiscalmente, lógicamente que también nos tenemos que hacer cargo de ello. Ahora, por lo mismo, creo que cuando hablamos de responsabilidad fiscal, que creo que ha sido la línea del gobierno, ha demostrado los hechos que se ha hecho cargo, también implica otra patita, que es que medidas, ¿cierto? O decisiones políticas, como se tuvo en su momento el congelamiento de las tarifas eléctricas, que a mi juicio no fue el adecuado, porque se podrían haber presentado otras alternativas en ese momento. ¿Y quién tuvo la responsabilidad de presentar esa alternativa? Era el gobierno de Sebastián Piñera. Y no se hizo en esa oportunidad. Y llegamos, ¿cierto?, a este proyecto de ley que no se hace cargo, sino que más bien desplaza el problema en el futuro y que hoy día nos llega, ¿cierto?, con esta olla de presión de por medio. Por lo mismo, la responsabilidad fiscal debe ir también con las familias, porque no pueden pagar en esto. Las familias de Chile, la responsabilidad, a mi juicio, son políticas. A ver, pero espéreme un ratito que no estoy entendiendo. Usted dice que cuando el presidente Sebastián Piñera, en 2019, con ocasión de la grave crisis política que vivía el país, decide congelar las tarifas, ¿eso fue un error? O sea, creo que no presentar una alternativa para futuro, no hacerse cargo del problema a futuro, sí es un error. Es ¿Cómo? ¿En una qué sentido? ¿Qué responsabilidad debió haber tremenda. hecho? ¿Qué debió haber Claro, hecho? debió haber presentado, por ejemplo, las alternativas que hoy día estamos viendo, ya sea por medio de ver cómo nos hacemos cargo de la deuda que se iba a generar o cuando simplemente se actualizaran los precios, como lo estamos haciendo hoy por hoy, de haber visto un mecanismo más gradual, que sea más pausado en el tiempo, que no genere un impacto tan veloz como el que vamos a vivir hoy, y también de haber generado mecanismos de recaudación para haber solventado ese gasto por vía fiscal y no por vía del bolsillo de la familia, ¿cierto? Entonces, claro, llegamos tarde hoy día, pero también porque este problema venía desenvuelto de una alternativa que no fue, a mi juicio, del todo responsable. Fue responsable en ese momento de aplazar, pero no hacerse cargo del problema del futuro. Y uno cuando gobierna, no solamente gobierna para el periodo o los años en los que se tiene que hacer cargo, sino que también para el futuro, y eso es simplemente por responsabilidad con el país. Ya, pero esperen un ratito, porque el año 2022, diputada Yomans, fíjese que lo que ocurrió es que el presidente, precisamente este gobierno del presidente Gabriel Boric, lo que hace es reforzar ese congelamiento. O sea, no hubo ninguna decisión ahí de decir, ya, sabes que llegó el minuto de empezar a pagar esta deuda, ¿y qué pasó? Se siguió acumulando. No, pero ahí quiero aclarar un punto que no se ha hecho a mi juicio énfasis, porque se dice por una parte que tenía ese contenido el proyecto de ley, que es cierto, pero también contemplaba otro contenido del proyecto de ley, que era hacerse cargo de la actualización de los precios de una forma gradual, en donde la propuesta que hizo en su momento el ministro de ese entonces era que la gradualidad la asumieran en gran parte los que más tienen y los que más gasto tienen en términos energéticos. Y esa propuesta no fue aprobada por la derecha y por eso el proyecto de ley sale solamente con el aplazamiento, ¿cierto?, de esta actualización de precios, pero no con el mecanismo gradual que se hiciera cargo, ¿cierto?, del costo. Yo en eso creo que también hay que asumir la responsabilidad del Congreso. El Congreso es bien bueno y en este caso la derecha ha sido bien buena para juzgar, para buscar sacar al pizarrón a los ministros cuando en su oportunidad tuvieron la posibilidad de legislar a favor y la rechazaron. Pero espéreme, ¿cuál era el contenido exactamente de esa propuesta para entender bien que fue rechazada, Era según la usted, por la generación, derecha?
era la generación primero de un fondo colectivo, de donde de ahí se hiciera cargo de cómo se iba con gradualidad, ¿cierto?, a subir los costos, pero que quien en su mayoría tuviese que pagarlos fuesen quienes más gastan en términos energéticos. Y también habían una suerte, ¿cierto?, de cálculo distinto para quienes son pymes o para quienes tienen que gastar. En este caso, por ejemplo, hay familias que gastan porque tienen ya sea algún familiar con alguna enfermedad, lógicamente en eso, y que sean electrodependientes, en eso había que hacer salvedades, excepciones, cosa que también contemplaba el proyecto en su oportunidad y que lamentablemente en esa parte el proyecto fue rechazado. Ya, pero actualmente lo que se supone es que efectivamente van a pagar más los que gastan más. O sea, eso está claro ahí. O sea, van a llegar en algunos casos, ¿no es cierto?, sobre el 60, hasta más del 60%, precisamente aquellos hogares que gastan más. Claro, pero eso es con el nuevo proyecto, que incorporó algunas Exacto. cosas de ese proyecto de ese entonces, ¿cierto? Entonces, tenemos cosas que efectivamente, pero lo digo solo porque se ha dicho que el gobierno solamente quiso aplazar el problema en el 2022, cuando se presentó el proyecto de ley, y yo en realidad quería hacer la salvedad de que el otro contenido también venía contemplado, solo que en esa oportunidad se rechazó. Ya, y cuando, por ejemplo, diputados como el diputado Guillermo Ramírez de la UDI dicen que el ministro Pardo no entregó toda la información, ellos aprobaron un proyecto donde no estaba toda la información. ¿Qué le parece a usted? Porque no es la única opinión. Esto está rondando, digamos, entre varios parlamentarios o sea, del Congreso, ¿no? Que señalan que votaron sin tener toda la información. ¿Cómo es eso? Mira, yo no sé a qué información no habrán tenido acceso los diputados, porque en eso al menos no han sido claros. Yo no le he escuchado una opinión tan detallada respecto a qué datos no tuvieron sobre la mesa. Pero en la Comisión de Hacienda al menos, las preguntas se las hicimos no solo al ministro Pardo, sino que también suspendimos en un momento la comisión para invitar al ministro de Hacienda, que también estuvo en la mesa y que también puso los datos sobre la mesa. Por eso digo, mira, yo en este tema creo que sobre esa crítica no estoy tan segura a qué se refieren respecto a la información no conocida. Si lo pueden aclarar, ahí quizás podría Ya. revisarlo con más detalle. ¿Qué le parece, diputada? Estamos conversando con la diputada Gael Yomans, diputada del Frente Amplio por la región metropolitana y además integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. Diputada, ¿qué le parece que el Partido Comunista esté planteando derechamente congelar las tarifas hasta enero? Que si se congelan las tarifas, en algún momento se van a tener que volver a actualizar. Y ahí el problema es que en el momento en que se actualice, el impacto va a venir igual. Yo más bien creo que la solución debiera ir por el aumento del subsidio y que el subsidio solvente, ¿cierto?, el gasto. Pero en lo que sí estoy de acuerdo, en términos como del objetivo planteado, que es que el costo no lo paguen mayormente hoy día sueldos que en realidad no les va a alcanzar para pagarlo. Es así de simple. Entonces, creo que no, en esto las soluciones, es mejor, ¿cierto?, abordar este debate con soluciones sobre la mesa y bueno, yo no conozco el resto de la propuesta, pero quizá si solamente, a mi juicio, es congelar los precios, no es del todo completa. Creo que hay que presentar sí o sí mecanismos de financiamiento. Alguien tiene que pagar esto, ¿cierto? El punto y la pregunta es, ¿quién lo paga? Y Bueno, allí la respuesta que hemos dado nosotros es estas alternativas. claro, usted entonces comparte lo que dice el presidente, ¿no? La experiencia que yo he tenido en el gobierno es que deuda que no se paga sale más cara. Bueno, en esto sí nos está saliendo bastante caro. Ya, o sea, Y lo definitivamente malo es no. quién lo paga. Correcto, entonces definitivamente usted por lo menos como parlamentaria, y usted también diría que el Frente Amplio están cuadrados en aquello, en que no se va a propulsar ninguna medida que signifique mantener el congelamiento de los precios. Sí, yo no creo que la solución vaya por ahí. Pero sí me pasa que creo que la discusión en la mesa de trabajo también debe ponerse sobre la mesa cuál es la disposición de las empresas eléctricas a poder llegar a acuerdos que permitan pagar la deuda, porque además acá, en este caso, el aumento de las cuentas de la luz es solamente por actualizar el precio. No estamos Ujú. ni siquiera pagando la deuda, o sea, ni siquiera nos estamos haciendo cargo del problema. Y por lo mismo creo que esa conversación con la empresa eléctrica, en donde el Estado está negociando, también debe venir de parte de ella
con al menos una disposición a ponerse con algo sobre la mesa, porque, por ejemplo, hoy día tenemos mecanismos energéticos, ¿cierto? Que son de energía renovable, en donde el costo, luego de la instalación, es cero, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que se están poniendo, con qué se están poniendo las empresas eléctricas también en este debate, en esta conversación? Creo que es una discusión importante, sobre todo en atención a que necesitamos llegar con soluciones. Yo más bien lo que creo en esto, Mirna, es que a mí lo que creo que no debe pasar en esta discusión es que terminemos, en el fondo, generando que las familias paguen este costo y que todo el resto siga tal cual, porque va a tener impacto económico en el país, porque va a tener impacto también en los bolsillos de las familias que quizás no van a poder pagar otras cosas, otras necesidades por pagar la cuenta de la luz. Además, entendiendo que en el invierno hay un sobregasto en esta materia, ¿por qué? Porque simplemente se necesitan calentar, ¿cierto? Entonces yo en esto creo que la principal responsabilidad que tenemos como actores políticos es a construir un acuerdo para presentar una propuesta de subsidio mayor y también de un diálogo con las empresas en las que las empresas también tienen que tener mayor disposición. Ya, y cuando hablamos de que las empresas, diputada, tienen que tener mayores disposiciones, porque hay sectores que están planteando, por ejemplo, renegociación de contratos, impuestos especiales a las generadoras, eximir el IVA de las cuentas de energía. ¿Se refiere a alguna de esas tres alternativas que han circulado? Bueno, a mí me pasa que la renegociación debe ser parte de la conversación en la mesa de trabajo. Creo que no la descartaría en ningún caso, porque además, entendiendo el problema que genera, creo que las empresas también deben mostrar disposición a construir un acuerdo que sea sobrellevable, ¿cierto? Para ellas también, por cierto. Porque si no se paga, si no se logra pagar las cuentas de la luz, todos pierden y las empresas también van a perder. ¿Y los impuestos especiales a las generadoras, qué le parece como alternativa? También me parece que puede ser una forma, ¿cierto?, de poner sobre la mesa el debate. Por eso digo, mira, lo más importante, y en esto creo que no hay que descartar tan a llano las propuestas o las soluciones que se presenten, sino más bien enfocarnos en ello y no en interpelaciones o acusaciones constitucionales como ha intentado hacer los parlamentarios de derecha. Claro, lo que pasa es que algunos han dicho que estas son medidas completamente populistas y que dan cuenta de cómo legisla el Parlamento. No, mira, si esto se está poniendo como propuesta en el debate en la mesa de trabajo, hay que revisarlas, hay que ver cuáles son los impactos, si tienen viabilidad y simplemente eso. Pero también quiero decir, Mirna, que incluso la discusión que nosotros tuvimos en la Comisión de Hacienda, yo recibí parlamentarios de derecha que nos trataron de apurar el debate cuando estábamos tratando de discutir sobre el mecanismo de subsidio. Yo no entiendo ahí el rol que querían jugar, pero me parece que también es bueno que si vamos a ser responsables, la principal responsabilidad la tengamos con las familias del país. Ya, diputada Yomans, pasemos al tema de la constitución del Frente Amplio, porque parte entonces este nuevo partido, que es la fusión, ¿no es cierto?, de todos aquellos que formaban parte, entre ellos tu partido, Convergencia Social, con Revolución Democrática y otros no, que formaban parte, digo, de esta agrupación. Va a ser el partido con más militantes. A ver, lo primero, ¿cuál es el principal desafío que se van a poner como para dar paso a esta nueva etapa? Bueno, constituir un partido siempre es difícil, porque una cosa es lo que diga las normas, ¿cierto? En este caso, lo que ya dice el CERVEL, que va a empezar a formar, que ya se constituyó, ¿cierto?, el Frente Amplio, y otra cosa es la vida que le podamos dar desde la militancia, desde el debate político, las acciones que tomemos como partido colectivamente, y eso es la historia que tenemos que empezar a escribir. Por ¿Ya? cierto que ya tenemos aprendizaje en Convergencia. Convergencia surge como la unidad de distintos movimientos políticos y por lo mismo a mí me pasa que frente a lo que ha sucedido, no solo en el país, en la izquierda, en el mundo, lo que está sucediendo con la aparición de estas fuerzas reaccionarias de derecha, nos lleva, ¿cierto?, a la necesidad de consolidar fuerzas de izquierda de este tiempo que presenten alternativas para el Chile de hoy, en nuestro caso, que se haga cargo de las principales necesidades que tiene el país. Ya, pero escúcheme una cosa, porque aquí está el tema de que está en discusión, bueno, ¿quién va a liderar? ¿Va a ser efectivamente Constanza Martínez, actual delegada presidencial de la región metropolitana?
Bueno, hoy por hoy estamos todavía en ese proceso, porque las listas todavía no se inscriben, recién empezamos, ¿cierto?, con la constitución como tal, en términos legales del Frente Amplio, y durante esta semana se dio plazo, entiendo, hasta el miércoles, hay plazo para la inscripción de las listas, y hay distintas alternativas. Creo que lo importante para esta nueva dirección es que una vez electa tenga la capacidad de hacerse cargo del desafío de consolidar la unidad de los puntos que nos han llevado a ser un partido común, y dejar también las diferencias como parte enriquecedora del debate que necesitamos tener, ¿cierto?, dentro del partido. Y en eso hay distintos liderazgos que también deben ponerse a disposición. Yo misma estoy a disposición, ¿cierto?, de construir en ese desafío dentro de nuestro partido para que asimismo la izquierda pueda también tener una nueva fuerza que dé ese empuje tan necesario para poder articular las transformaciones en nuestro país. Y respecto de lo que ha sido el caso Convenios y que ha golpeado, claro, fundamentalmente a Revolución Democrática, ¿cuánto de ese caso está ahí todavía, ¿no? Afectando, y le hago la pregunta al tiro con esta otra pregunta, ¿no?, que dice relación con la diputada Catalina Pérez. ¿Qué va a pasar con la diputada? Mire, yo creo efectivamente, más que, porque lógicamente afectó a la militancia del Frente Amplio el enterarse de que este tipo de situaciones estaban haciendo parte de la práctica de algunos militantes, y también de toda la concatenación de hechos que sucedieron enseguida, ¿cierto? El juicio y todo un proceso que aún sigue vigente. Y por lo mismo creo que con toda la disposición y lo tajante que ha sido el Frente Amplio, Revolución Democrática también, ¿cierto? Sobre todo Revolución Democrática, en el sentido de separarse de aquellos hechos que tienen arraigo en la corrupción, sino que más bien de tratar de decir que hay una militancia que debe responder principalmente a la responsabilidad país que tenemos, y por lo mismo separarse inmediatamente, tomar sanciones internas fue súper importante, no solo como gesto, sino como actitud ética, moral, para enfrentar este tipo de situaciones que no vimos, ¿cierto?, en otros partidos. Por ejemplo, el UDI, ¿cierto?, que presentó a senadores ligados y no tuvo ni un problema, a pesar de que el senador del que me estoy refiriendo llegó a un acuerdo, pero lógicamente hay hechos que creo que son importantes, en donde los partidos políticos deben tomar distancia de manera bien clara, y eso ¿Y, lo es, ha hecho nuestro partido, ya, ¿y eso qué totalmente. implica? Yo no tengo, Ok, no pero tengo duda de eso. ¿qué implica eso respecto de la diputada Catalina Pérez? ¿Cuál es el futuro de ella? ¿Va a poder militar o no eventualmente si sale absolutamente? Es decir, hasta ahora no hay ninguna formalización respecto de Catalina Pérez, ¿no? Pero sigue siendo un obstáculo el que esté indirecta o directamente, ya sea por la relación que tuvo de pareja con uno de los principales inculpados, para que vuelva a ser parte del Frente Amplio. Claro, es que la investigación todavía no termina, y creo que una vez terminada también vamos a tener más antecedentes para poder tomar esas decisiones. Ya, o sea, mientras tanto no se termine la investigación, ella no puede ser parte de esta colectividad. No, bueno, lógicamente eso las decisiones tienen que tomar el Tribunal Supremo, esta es mi opinión, pero creo que hay que tener al menos en antecedente, primero tomar decisiones lógicamente que sean justas, ¿cierto? Cuando alguien en realidad no, y luego la justicia determina que no tuvo ninguna responsabilidad, lógicamente que no puede perder derechos si es que no tuvo ningún grado de involucramiento. Entonces, eso por cierto, me parece que es algo que es importante también de ratificar, pero por otra parte, si hay responsabilidades, hay actos o acciones que se tomaron de por medio, lógicamente que se deben responder por ellas, y eso creo que es lo que ha sido el tenor, el cariz con el cual se han enfrentado estas situaciones por parte del Frente Amplio, y va a seguir siendo, no me cabe duda, la forma en que lo haremos. Diputada Giovanna, se nos va acabando el tiempo, pero claro, hubo elecciones parlamentarias ayer en Francia con un partido, Marine Le Pen, que es bien impresionante, ¿ah? Porque ellos pasaron de ser un partido considerado muy, bueno, muy de extrema derecha o muy de derecha radical,
racista, pero que levantando la bandera de la anti-inmigración ha logrado tener una votación impresionante. Tanto es así que distintos medios internacionales señalan que la apuesta que hizo Manuel Macron fue derechamente contraproducente, esto de haber adelantado las elecciones. Otros dicen, bueno, transparentó lo que ya se sabía, ¿no? Que el avance era inevitable. ¿Cómo enfrenta la izquierda del Frente Amplio este fenómeno que se replica en otros países de Europa, pero que también, viéndolo más cerca, digamos, aquí en la región, tenemos a Javier Milei en Argentina y tenemos la posibilidad cierta que Donald Trump vuelva a ser presidente de Estados Unidos? ¿Cómo lo enfrenta la izquierda? Bueno, creo que de la preocupación tenemos que pasar a la acción. Y hay experiencias tanto de la izquierda que se enfrentó a este tipo de liderazgos. Por ejemplo, en Brasil, la izquierda, en este caso, con la presidencia de Lula, logró superar y ganarle en elecciones, ¿cierto? Democráticamente a Bolsonaro. Pero claro, esa derecha reaccionaria que ha ido creciendo en distintos lugares del mundo, que pretende que se retroceda en ciertos derechos ya ganados, ya establecidos en las legislaciones, por ejemplo, para las mujeres presentan un peligro, y por lo mismo las izquierdas, en este caso del Frente Amplio, tenemos que tener la capacidad de hacer que nuestro proyecto político sea una alternativa real, cotidiana, para cambiar realidades de las personas. Y para eso, cuando ponemos sobre la mesa, por ejemplo, la necesidad de fortalecer FONASA como un sistema de salud pública, como lo fue con el copago cero, ¿cierto? Como medida que permitió ahora a muchas personas poder acceder a la salud pública y por lo tanto su fortalecimiento, la defensa de lo público como la única solución de quienes no tienen recursos económicos, creo que es la vía, ¿cierto?, para poder evitar que derechas de esa connotación, de esas características sigan creciendo acá en nuestro país también. El evidenciar, el mostrar, ¿cierto?, cuáles son esas derechas que en realidad no son derechas nuevas. Estas derechas han existido, han ido tomando disfraces distintos, con liderazgos que tratan de mostrarse distintos. Por ejemplo, José Antonio Cast, todos sabemos que en Chile tiene un largo repertorio en la política, como parlamentario y en distintos roles que tuvo en la derecha tradicional y que hoy por hoy trata de vestirse de algo distinto, cuando todos sabemos que tanto el sistema de pensiones, el sistema de salud chileno, como también el sistema de educación fue constituido y creado desde la dictadura, y por lo tanto la responsabilidad que ellos tienen en la mala calidad de vida o en la falta de bienestar social la deben asumir, y no simplemente tratar de decir que es por culpa de que el Estado trata de hacerse fuerte cuando necesitamos que sea fuerte para hacerse cargo de las necesidades sociales. Ya, o sea, usted dice que la única manera de enfrentarlo es con políticas públicas que le hagan sentido a las personas. Lo que quiero solo, y ahora sí que se nos acaba el tiempo, diputada, pero si uno solamente analiza lo que la encuesta Cadem va mostrando semana a semana, bueno, primero semana a semana se ha visto un crecimiento importante del presidente Gabriel Boric, ahora mostraba el consolidado del mes con un 33% de aprobación y con algunos atributos que le eran escasos, como por ejemplo generar confianza con capacidad de gestión, que van creciendo. ¿Qué le dicen a usted estas cifras? Creo, por una parte, que a pesar de la autocrítica que hay en el gobierno, eh, las cifras también han ido consolidándose respecto a la estrategia económica, em, a las urgencias que se han ido enfrentando, la manera de gestionar, me parece que es positivo. Pero también mi otra parte que sigo poseyendo de autocrítica, hay camino todavía que recorrer. Y en eso nuestro gobierno, entendiendo que tiene todos estos desafíos, todos los problemas, que la ciudadanía también es muy consciente de ellos, ¿cierto? De las dificultades que tenemos en el Congreso para hacer procesar debates porque no tenemos mayoría, por ejemplo, con la reforma de pensiones.
En mi distrito yo me he topado con esa conciencia, ¿cierto? De personas mayores que saben que necesitan aumentar, por ejemplo, la PGU, pero que saben que en el Congreso está trabado la discusión. Hay conciencia, pero eso también tiene que llevarnos, creo, ya a eso me refería con la autocrítica, a movilizarnos, ¿cierto? Y no solamente a esperar que acuerdos surjan, ¿cierto? O que los acuerdos surjan porque nosotros tengamos que cederlo todo. A veces las mayorías sociales también deben encontrar expresión en la política y en eso la creatividad, la innovación debe ser parte de las preguntas que continuamente nos movilicen desde el gobierno, pero también desde los partidos políticos. O sea, usted está hablando un poco de lo que decía Daniel Núñez, ¿no? De que hay que trasladar el tema trabado en el Congreso, es decir, tiene que haber una manifestación a nivel de las personas, ¿no es cierto?, para que los cambios se produzcan. ¿Eso es lo que usted dice? Yo creo firmemente que una democracia fortalecida, que en donde la ciudadanía se exprese, es la forma, es el mecanismo de procesar debates en donde hay minorías o se entrampan en el Congreso porque no se llega a acuerdo. El consenso no es simplemente escuchar al mundo político cómo logran llegar a acuerdos, sino que más bien es expresión de una síntesis de voluntad mayoritaria en lo social. Y así se han avanzado en otras ocasiones. O sea, cuando vimos lo que sucedió, por ejemplo, con la gratuidad en la educación, la gratuidad se logra por una expresión social bien clara en las calles. Si no, estoy segura que no se hubiera logrado. O las 40 horas. Recordemos que en su momento las 40 horas no era un proyecto mayoritario, sino que fue avanzando en el Congreso, las mayorías se fueron logrando porque también había una voluntad social expresada en ese momento, no en las calles como tal, pero sí había una voluntad social que expresaba la ciudadanía a diario, en sus comentarios, en su visión política, y es eso lo que yo creo que debemos también tratar de ir mostrando, evidenciando, generando apertura desde la institucionalidad política. Ya, pues lamentablemente no podemos seguir profundizando porque se nos acabó No hay realmente el problema. tiempo. Diputada Gael Se entiende. Giomance, del Frente Amplio por la región metropolitana, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna. Un abrazo. Gracias. Igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos a ir al corte y al regreso vamos a seguir hablando de las cuentas de la luz. Vamos a hablar de algunas propuestas que están surgiendo desde Conadecus y estaremos conversando con el presidente de esta corporación, Hernán Calderón. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos